temperatura de energía menor. Lo que pasa es que en este caso está a favor de la gravedad, nada más. En esta ocasión, entonces, puede presentarse también un tema que pueda tener una aducción por bombeo. Entonces, desde una bomba, ¿no es cierto?, hasta un tanque, un reservorio, y del reservorio a las casas. Entonces, vamos a dividir nuestro curso en dos tipos de aducción, obviamente. Una aducción que es por gravedad, que está aquí a la izquierda, y la otra aducción que va a ser por bombeo. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, cuando estoy haciendo aducciones por gravedad, ¿no es cierto? Esta es la tubería, ¿no es cierto? Que obviamente está enterrada. Aquí tienes una válvula, ¿no es cierto? Y del reservorio, el nivel de agua en el reservorio me da lo que se llama la línea estática o la línea de comando. Es muy importante cuando estoy haciendo el diseño de los materiales. Si voy a utilizar fierro galvanizado, acero, voy a utilizar tubería de, qué sé yo, fierro fundido dúctil, en fin, cualquier cosa puedo hacerla a través, entonces, de ver cómo se presenta en la altura de energía estática o la línea de comando. Apenas abra la pila, se me va a presentar entonces lo que se llama la línea piezométrica, o es también la línea hasta donde el piezómetro, que son estos piezómetros, nos señalan que alcanza el nivel de agua. Por eso están colocados en celestito estos piezómetros. Entonces, perdón, tengo dos líneas principales. Una línea que es la línea de comando y otra línea que es la línea piezométrica. Fíjense ustedes, no es lo mismo una tubería que aguante esta presión que una tubería que aguante todita esta presión. No es lo mismo. ¿De acuerdo? Por eso es que cuando voy a diseñar tuberías, los materiales los voy a definir con la altura estática. Y el confort de uso lo voy a definir con la línea piezométrica. ¿No es cierto? Es decir, cómo están las presiones. ¿Sale con buena presión? ¿No sale con buena presión? ¿No es cierto? Lo voy a definir con la línea piezométrica, que es la línea, si colocamos estos piezómetros que ustedes están viendo, entonces el agua alcanzaría este nivel en los piezómetros. Y por eso se llama línea piezométrica. Entonces, cuando estoy hablando de altura estática, si yo tuviese un tanque que está colocado en el Cristo de la Concordia y me dicen cuál es la altura estática hasta la Facultad de Tecnología, y si coloco el tanque ahí en Cristo y en la Facultad de Tecnología quiero colocar otro tanque donde está el decanato. Entonces alguien me puede preguntar, me dice, ¿cuál es la altura estática? La altura estática simplemente es diferencia de cotas, tal cual. No depende del camino. En otras palabras, yo puedo tener una tubería que viene desde el Cristo de la Concordia hasta el decanato en línea recta. O puedo tener también una tubería que va desde el Cristo de la Concordia, va a San Pedro, se va a Calacala, da una vueltita por el Prado y retorna al decanato. La diferencia de cotas, específicamente, no importando el camino, entonces define la línea estática o la altura estática. En cambio, para el otro sí es muy importante el camino, porque el camino define la pérdida de carga por fricción. Entonces, la línea piezométrica tiene que ver entonces con el Z del lugar, este Z, a qué altura está colocado, más la altura de presión, ¿no es cierto? Esa va a dar entonces la altura piezométrica. Muy bien. En estas tres figuras, es la misma figura en realidad, queriendo mostrar, digamos, qué es lo que está pasando cuando esta valvulita de aquí la voy a abrir. Voy a abrir la valvulita, aquí está la altura estática, está colocada ahí en rojo la altura estática, y abro un poquito la válvula. Entonces se me presenta esta altura piezométrica. Esto tiene poco flujo. Abro más la válvula, ¿no es cierto? Y obviamente a mayor caudal empieza a perder más carga el aductor, o sea, la tubería que hace la aducción. Como pierde más carga, esta distancia se hace mayor que esta, ¿no es cierto? Y esta distancia que se hace mayor, entonces, es cuando abro un poco más la pila, esta pila. Esta alturita entre este nivel
y hasta este último nivel donde ya llega el piezómetro se llama presión remanente. ¿Qué pasará si no tengo ninguna válvula acá, fuera válvula, y dejo de que el agua fluya por esta tubería? El agua va a fluir por la tubería hasta encontrar entonces el nivel cero. Aquí, el nivel cero. No tengo válvula, quito la válvula y la piezométrica se instala con una línea recta desde el tanque hasta el nivel cero, o sea, la atmósfera en este caso, porque esto está situado a 2.500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, aquí sale a la atmósfera, o más bien, o puede desembocar en un otro tanque cisterna. Y entonces no le he colocado ninguna restricción. Cuando no le coloco ninguna restricción, entonces el caudal que se mueve por esta tubería es el máximo caudal que podría moverse dadas las condiciones de presión y fricción. No existe presión residual, es cero, hay descarga a la atmósfera. Y obviamente cada diámetro tiene diferentes caudales naturales. Entonces, al caudal que recorre esta línea cuando no tengo aquí válvula, simplemente el tubo se le llama caudal natural. Ese caudal natural, entonces, es el máximo caudal que puede recorrer el tubo desde la línea de comando, desde el tanque, hasta la descarga en la atmósfera. Muy bien. Entonces, eso hay que ver, muchachos, siempre, ¿de acuerdo? Muchas veces me intentan colocar aquí un tubo muy chiquitito o muy grande, muy chiquitito, se va a venir por aquí, no va a salir agua. Muy grande por aquí, arriba, pucha, la presión es gigantesca, ¿no es cierto? Entonces, uno tiene que agarrar y manejar las presiones, sobre todo la presión residual, ¿no es cierto? La norma dice que en cualquier punto del desarrollo de la tubería, la piezométrica no puede ser menos que 2 metros de columna de agua. Si vemos aquí, la piezométrica es hasta donde alcanza el agua en el piezómetro, y aquí voy a tener, digamos, 13 metros de columna de agua. Pero obviamente, aquí va, cuando abra la pila totalmente, voy a quemar todita la presión remanente acá y se me vuelve a cero porque la he descargado contra la atmósfera. Es decir, le he abierto completamente la válvula y quemo esta partecita de la presión residual, la voy a quemar. Ya no va a haber presión residual y entonces se me va a ir a la atmósfera. Voy a descargar en la atmósfera. Y cada vez que descargo en la atmósfera, entonces voy a tener el caudal natural de esta tubería o de cualquier tubería, dependiendo del diámetro. Cuando estoy haciendo diseño de conductos a presión, entonces tengo que tomar en cuenta varias cosas. Lo primero que voy a tomar en cuenta es la diferencia de niveles. ¿No es cierto? Eso para saber cuál es la altura estática que acabo de mencionarles. Y les he dicho, no depende del camino, sino solamente y exclusivamente de la diferencia de cotas. También voy a ver las presiones. Cómo van las presiones, ya si son buenas presiones, malas presiones, sobre todo en abducción. En abducción, solamente en abducción, la normativa dice y recomienda que la presión del tubo aductor no puede superar el 80% de la presión nominal de trabajo. Dicho esto, todos los fabricantes, todos, absolutamente todos los fabricantes, te dan el factor de servicio. Y el factor de servicio es aquella presión que aguanta la tubería hasta la rotura. Algunas veces ese factor de servicio es 2 y algunas veces 3 veces más que la presión nominal de trabajo. Por lo tanto, la norma, digamos, un tanto que exagera el 0.80% de la presión nominal. Debería ser, a mi juicio, a la presión nominal y pare de contar. Pero en tanto han llamado a licitación, a concurso de méritos, para que un consultor se encargue de modificar, o por lo menos plantear modificación a la norma NB 689. Ese consultor va a tener que trabajar día y noche para poder entonces presentar a la opinión, ¿no es cierto?, a los demás ingenieros, cuál sería su pensamiento a partir del cual, qué cosas se deben cambiar en la normativa. Creo que esta es una de las cosas que podríamos cambiar en la normativa. Luego tengo que tener las pérdidas localizadas. A ver,
En aducciones no importa tanto las pérdidas localizadas. Una pérdida localizada importa si los artefactos, codos, T, semicodos, válvulas, están colocados a menos de 300 veces el diámetro nominal. Digamos que estoy calculando un tubo de 400 milímetros, ¿no es cierto? 400 milímetros. 400 milímetros es 0.4 metros, ¿no es cierto? Y a 300 veces ese diámetro, a 120 metros, cada 120 metros tendría que tener un codito, una T, una cosa. No sucede eso. Las aducciones son de kilómetros y ya, qué sé yo, al primer kilómetro recién tienes un codo, un semicodo. Entonces, las pérdidas localizadas no afectan mucho al cálculo del conducto a presión. Una vez que tengo eso, tengo que ver los materiales y la clase de tubería. Acabo de decirles, el material y clase de tubería lo voy a ver con la presión estática. La presión estática entonces manda para ver qué tipo de tubería voy a hacer. Y si, digamos, escojo PVC, va a ser clase 9, clase 12, clase 15, ¿no es cierto? Expresando clase 9, 90 metros de columna de agua, clase 12, 120 y clase 15, 150 metros de columna de agua. Voy a ver entonces qué clase de tubería voy a emplear. Puede ser PN10, PN12.5, PN25, PN35. Yo he utilizado en Chuqueguillo hasta PN25, significa 25 bares de presión. 25 bares de presión es 250 metros de columna de agua. Es suficiente para entonces subir el agua hasta un barrio, ¿no es cierto? Cualquiera. Luego en los diseños de conductos a presión voy a tener que ver los diámetros. Normalmente, una regla de dedo es decir que una tubería está bien si la pérdida de carga está alrededor de 10 metros por kilómetro. Si ustedes tuvieran una pérdida de carga, digamos, de 350, 200 o 150 metros por kilómetro, su tubería es demasiado pequeña. Pero si por el contrario, la pérdida de carga es 0,02, 0,1, están matando una mosca con un cañón. Están poniendo una tubería demasiado amplia, con un diámetro muy grande, de tal manera que su pérdida de carga es imperceptible a la fricción. Entonces, para tener un buen diseño, esta pérdida de carga tiene que estar alrededor de 10 metros por kilómetro. No vas a alcanzar 10 metros por kilómetro, vas a estar en 15, 16, vas a estar en 5, 6, no importa, está bien, ¿no es cierto? Pero más o menos te da una idea, un parámetro nada más de cálculo. Luego, una vez que tienes definido todas estas cosas, vas a recién pasar al cálculo hidráulico y el cálculo de las pérdidas de carga. El cálculo hidráulico lo puedes hacer con cualquier ecuación que tenga la pérdida de carga bien anotada. Puede ser Manning, puede ser Hazen-Williams. Bueno, hay varias maneras de hacer el cálculo. Incluso puedes hacer por Darcy, ¿no es cierto? Si es que quieres ser muy exactito, ¿no es cierto? Y quieres hacer por Darcy. Por ejemplo, la planta de tratamiento de la TAP Batallas que estoy rediseñando, ya he terminado del rediseño, la pérdida de carga hidráulica es por Darcy. Pero eso es porque necesito cierta exactitud en el establecimiento de la piezométrica. En aducciones de agua potable casi no tiene interés, ¿no es cierto?, tener pérdidas muy pequeñas. Vamos a ver siguiente. ¿Qué velocidades de diseño tengo? Aquí tengo estas velocidades dadas por norma, fíjense, en el cuadro. Casi todos son 5 metros de columna de agua. Si tú tienes 5 metros de columna de agua, te has fregado. Porque en la ecuación de energía, si ustedes se acuerdan de la ecuación de energía, en la ecuación de Bernoulli, es Z más P sobre gamma más B cuadrado sobre 12. El término de la velocidad en la energía está elevado al cuadrado. Eso está muy bonito cuando tienes el servicio, pero cuando se para la bomba o se para cualquier cosa, retorna y retorna en función del golpe de ariete. Y retorna con una velocidad fantástica, ¿no es cierto?, que depende de la velocidad inicial.
Si bien esta es la velocidad que puede aguantar el tubo, no es aconsejable llegar a estas velocidades. De hecho, la norma te dice que la velocidad mínima es 0.30 metros sobre segundo. Estos 0.30 metros sobre segundo es la velocidad que permite la fuerza atractiva de partículas de arena. Entonces quiere decir que ninguna arena se va a quedar en el tubo, todas van a ser transportadas. Entonces, para ello, la velocidad mínima tiene que ser 0.30 metros sobre segundo. Las velocidades máximas en la NB 689, fíjense, tubería de impulsión menos que 2 metros de segundo. Para evitar golpe de ariete, vas a bajarle incluso a 1.5 metros de segundo. La recomendación de diseño en bombeo es de 1.5 a 2.5 metros sobre segundo. Juan Carlos Rocha siempre viene de 1 a 1.5. No va más allá de eso. Y ya tengo 37 años de servicio y todavía no he comprado pasaje a Miami. Eso quiere decir que todo lo que he diseñado está bien, está funcionando, ¿no es cierto? Y eso es lo que intento decirles a ustedes. Siempre lleven por el camino, si bien ingenierilmente especificado, ¿no es cierto? Pero también guárdense una reservita por si las moscas. No hay nada absoluto, no hay cosas que sean verdades escritas en piedra, no hay eso. ¿Qué caudales de diseño va a haber? El caudal de diseño entonces depende del punto de partida y la llegada de la aducción. ¿Y para qué vas a utilizar el agua? Por ejemplo, en este caso el punto de partida está en el río, de donde voy a captar, y aquí voy a llevar el agua a un tanque de almacenamiento. Y del tanque de almacenamiento voy a bajar a la distribución, en la red de distribución. Este tramito que va desde la captación hasta el tanque, lo voy a diseñar con el caudal máximo diario. En cambio, este tramito que va del tanque a las casas, a la red de distribución, lo voy a hacer con el caudal máximo horario. Pero, si estuviera, por ejemplo, de la captación directo a la red, entonces el caudal máximo horario es el que se impone. ¿No es cierto? Como regla general, si estoy llegando a un tanque, cualquiera sea el tanque de la planta de tratamiento, el tanque elevado, el tanque cisterna, el tanque que quieran, el caudal de diseño es el caudal máximo diario. Pero si desde cualquier punto quieres llegar hasta la red de distribución de agua, el caudal de diseño tiene que ser entonces el caudal máximo horario. Quiero que eso les quede muy bien escrito en sus mentecitas, ¿ya? En sus cabecitas. Muy bien. Puede ser que yo tenga necesidad. ¿Te podrías repetir lo último que ha dicho? ¿Sí? El caudal de diseño a cualquier tanque, esté donde esté el tanque, es el caudal máximo diario. El tanque puede estar en la planta de tratamiento, puede ser elevado, puede ser de cola, puede ser donde lo quieras ubicar. A menos que el tanque, por ejemplo, esté por acá. Si tengo un tanque, a ver un cachito. Es posible, algunas veces, tengo la opción de colocar un tanque bien interesantemente aquí, en la parte final, aquí. Hay un tanque. Este se llama tanque de cola. Es en la única ocasión que el caudal es caudal máximo horario. ¿Por qué les digo eso? Porque es parte de la red. Si se están dando cuenta, el agua está bombeándose de aquí de la captación, pasa a la red y como parte de la red se ha conectado al tanque de cola. Por lo tanto, su caudal es el caudal máximo horario. Una vez que este tanque de acá, ¿no es cierto?, ha terminado de darnos agua, desvía su curso a otro lado, aquí ya no nos da más, ¿no es cierto? Y entonces es este tanque que se ocupa de dar el caudal a este grupo habitacional. Y obviamente, si estoy retrocediendo al grupo habitacional, nuevamente estoy hablando de caudal máximo horario. Entonces, necesito, por favor, bien metido como concepto en su cabeza, ¿ya?
cuándo se utiliza caudal máximo diario, cuándo se utiliza caudal máximo horario. Cada vez que estoy en la red, caudal máximo horario. Cada vez que estoy en un tanque, caudal máximo diario. Hoy en día las computadoras, los softwares, diferentes softwares, me permiten hacer algo bien interesante, ¿no es cierto? Y es el manejo de los diámetros de las tuberías. Algunas veces esos diámetros de las tuberías vienen dados porque en el camino de la aducción, y siempre existe esto. Yo estoy así, como les digo, estoy haciendo la planta de tratamiento de batallas en el altiplano, ¿no es cierto? Y el agua viene de lejos, de Chocñacota viene, creo, ¿no? Cotiacota, algo por el estilo, de una de esas cuencas que está camino al Titicaca, ¿no es cierto? Si bien estamos haciendo represas y se está haciendo una aducción, al paso de la aducción cada pueblo te pide agua. Entonces, sería tonto negar, ¿no es cierto?, que vas a pasar por algún pueblo que no tiene agua y decirles, chao, chao, me lo estoy llevando a La Paz el agua, todita el agua, y a ustedes no les dejo nada. Eso no hay, muchachos, ¿ya? Entonces, la parte social del agua, como les he dicho, es muy importante. Y en las aducciones, entonces, vas a tener disminuciones de diámetros debido a que, entonces, van a lo largo de la aducción, van haciendo diferentes captaciones. Y entonces, menores caudales por los caudales de captación que vas teniendo, requieren también menores diámetros en la aducción. Algunas veces simplemente es tema de tener una altura remanente de presión, esta altura remanente de presión. Entonces me dice, yo quiero tener aquí en este punto 10, 15 metros de columna de agua. Entonces agarras un tubo grande, colocas y el tubo grande se ha pasado, miren. El tubo grande viene por aquí. Pucha, no son 15 metros de columna de agua, son como 40 metros de columna de agua. O un tubo chico, este ya también lo traslado por aquí como paralela y miren, por aquí se va a venir. Entonces, si este tubo, entonces, del tubo chico, este es su pendiente, ¿no es cierto? Su pendiente de la energía, lo traslado en paralelo, por aquí me va a caer. No va a llegar agua, ¿no es cierto?, al punto este. Entonces tengo que hacer una combinación de tuberías. Voy a tener una tubería gruesa y a partir de un cierto punto voy a tener una tubería más delgada para que aquí, en este punto, tenga entonces 15 metros de columna de agua o 13 o lo que me digan, ¿no es cierto? Puede ser una fábrica y la fábrica requiere 30 metros de columna de agua. Métale 30 metros de columna de agua ahí entonces, ¿no es cierto? Entonces, esta primera parte la vamos a hacer como telescopio. Esto grueso y esto más delgado. Entonces, la forma de hacerlo es utilizando la ecuación Hessing-Williams. Muy bien. Si L igual 100 metros, entonces, si yo tengo una L unitaria de 100 metros, podría expresar entonces esta pérdida de carga en porcentaje, siendo HF sobre L. L vale 100. HF, entonces, es esta pérdida por fricción. HF1 es la pérdida por fricción debido a la tubería 1 y HF2, a partir de aquí, es la pérdida de carga debido a la tubería F2, o digo D2, de diámetro 2. De tal manera que la pérdida de carga total que viene desde la altura de energía hasta el punto este, donde voy a tener un caudal remanente, viene dado por la suma, pues, de los dos, HF1 más HF2, y eso se expresa en esta situación. De tal manera, entonces, que HF1 es J1 por L menos X sobre 100, y HF2 es J2 por X, que es esta parte, sobre 100. Sumando los dos, tengo la pérdida de carga, ¿no es cierto?, y la pérdida de carga es facilito, es desde aquí, hasta este punto. ¿Cuánto es la pérdida de carga admisible para este esquema? Entonces, hago la suma, multiplico por 100 y finalmente voy a sacar el valor de X. Esta es una muy bonita manera de diseñar entonces esta tubería y esta tubería. Simplemente le das la pendiente y vas y esta otra pendiente hasta que se crucen, y desde que se cruzan hasta aquí, entonces vas a tener, qué sé yo, el remanente. De esto vamos a hacer ejercicios el día sábado, ¿ya? Así que no se preocupen, el día sábado voy a tener. Presión negativa.
La norma no te admite presiones negativas. La norma te dice que en cualquier punto, aquí, 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 en la llegada, la presión tiene que ser al menos 2 metros de columna de agua. Algunas veces colocamos tubería y no nos damos cuenta de eso, y entonces la tubería está por encima del nivel del suelo. En esta parte se me va a presentar presión negativa. Ocurren varias cosas. La primera de las cosas es posible que se me forme burbuja de aire y esta burbuja de aire no permita el paso del agua, actúe como un tapón. Entonces tapa la tubería y adiós. Ni una sola gota de agua va a ir al tanque. A veces esta presión es pequeñita nomás, es suficiente hacer pasar el agua y después se va a llenar el tubo. Pero aquí tendríamos que colocar una purga de aire, ¿no es cierto? Entonces voy a ver si es necesario colocar la purga de aire o no es necesario colocar. No, siempre es necesario colocar la purga de aire, perdón, borren el no es necesario. Siempre es necesario colocar una purga de aire, ¿no es cierto? Aquí en los puntos bajos voy a desaguar, porque de repente arenilla tengo, entonces desagüo, listo, se acaba, ¿no es cierto? Y vamos a hacer entonces dos tipos de análisis. El tipo de análisis estático, ¿no es cierto?, para definir el material de la tubería, y el tipo de análisis dinámico para saber la presión remanente, con qué presión voy a llegar. ¿No es cierto? Como les he dicho, en ninguna ocasión, no importa que sea así, suba o baje, esta presión como mínimo tiene que ser 2 metros de columna de agua. Está aquí. Por lo menos entonces tengo que tener 2 metros de agua de presión.